Todavía hay patria, vamos a ver cuándo nos la quitan. Y nos vamos para Antioquia. La pregunta en Antioquia es por qué votó tan poca gente en Antioquia con respecto a las votaciones pasadas. ¿Qué fue lo que hubo? Porque fue una caída supremamente grande. Senador electo por el Centro Democrático Andrés Guerra. Muy buenos días. Doctor Fernando, muy buenos días a usted y a todos los oyentes. ¿Cuál es el balance que usted hace de la elección en Antioquia donde la gente no votó, o relativamente no votó, votó muy poco, con una mayoría importante por Hernández, pero votó muy poco? ¿Por qué, doctor Guerra? Doctor Fernando, los datos que yo tengo consolidados de la registraduría departamental y municipal nos demuestra que en Antioquia votaron 2.900.000 personas. Lo que ha venido informándose en las redes sociales, como ha sido constante, es una fake news del departamento. Se dijo en redes sociales que el Partido Centro Democrático no había respondido en Antioquia y que habíamos bajado casi 1.000.000 de votos de la primera a la segunda vuelta. Hoy, aquí tengo los datos de la registraduría que los pedí en la noche de ayer. Son 2.932.000 votos en Antioquia. Se sube votación 20.000 votos. Eso sí es anormal para los resultados que se ven, sobre todo en la costa Caribe, de un crecimiento de casi 800.000 votos en la votación del señor Gustavo Petro. Y en Antioquia, Rodolfo Hernández pasa de 521.000 votos, doctor Fernando, al número exacto de 1.822.700 votos. Significa que el 1.300.000 de Federico Gutiérrez en primera vuelta sí se sumó a los 521.000 votos de Rodolfo Hernández. Y el voto en blanco fueron solo 80.000 personas en el departamento de Antioquia. El aumento de Gustavo Petro en Antioquia también se da. Usted sabe que el doctor Daniel Quintero, que se informa que hoy regresa a la alcaldía, insisto, y eso fortalece mi concepto desde hace 2 meses, todo fue estratégicamente planeado para que el señor Daniel Quintero pudiera salir de la alcaldía a ser jefe de debate con los 8 secretarios que renunciaron de la administración para hacer el contacto con los jales, con los concejales, con los exalcaldes, con los alcaldes, con las oficinas de la economía ilegal y con muchas otras relaciones que tuvieron para que el señor Gustavo Petro estuviera llegando a 942.000 votos en Antioquia. Entonces, el resumen de Antioquia, doctor Fernando, es que Antioquia votó 20.000 personas más en la segunda vuelta y que el señor En la Rodolfo primera. Hernández en la primera vuelta y que el señor Rodolfo Hernández le tomó casi 950.000 votos a Gustavo Petro. Bueno, importantísimo, importantísimo que eso se sepa, porque lo que se está diciendo es muy otra cosa y usted nos demuestra que no tienen razón, no tienen razón. Antioquia votó y Antioquia todos los votos de Fico Gutiérrez se fueron para Rodolfo Hernández. Eso es lo que dicen y Quintero se fue a hacer política descaradamente, libre de la limitación que tenía como alcalde, ejerció como jefe del debate de Gustavo Petro. Él y todos sus amigos y todo el aparato oficial y todos los contratistas, todos se fueron a hacer política con Gustavo Petro, pero fueron en Antioquia, fueron clarísimamente derrotados. Antioquia ganó, ¿nos repite la cifra por el número de votos que le ganó Hernández a Petro? Don Fernando, Gustavo Petro en Antioquia, 942.005 votos.
Este es el informe de la registraduría en la noche de ayer, que lo pedí directamente. Rodolfo Hernández, 1.822.700 votos. Voto en blanco, el 3%, 86.367. De la primera a la segunda vuelta, se votó en Antioquia 2.937.000 votos. Es decir, 20.000 votos más para la segunda vuelta. Es cierto que el aumento y el incremento en Antioquia no es bien considerado para el aumento y el incremento que se dieron en regiones, como usted lo decía ahorita, en el Atlántico, en Bolívar, donde prácticamente Gustavo Petro sube casi 800.000 votos. Eso habrá que revisarlo, pero la diferencia entre Rodolfo Hernández y el señor Gustavo Petro es casi de 900.000 votos. 900.000 votos de diferencia en Antioquia, es decir, es más de la diferencia que hubo en Bogotá. En Bogotá se perdió por menos con Gustavo Petro, en Antioquia se ganó más. La diferencia estuvo entonces en la costa atlántica, que supuestamente no había votado porque llovió todo el tiempo y porque los habitantes de la costa no tenían motivos muy especiales para salir a votar con entusiasmo por Gustavo Petro. Pero pues las cifras dicen que sí, y dicen que sí con unos resultados sencillamente llamativos, para llamarlo de alguna manera. Pues, doctor Andrés Guerra, muy complicado tema, ¿no es cierto? El voto en blanco. Difícil. Sí. Un momento supremamente difícil. En Antioquia ganó Rodolfo Hernández por 900.000 votos. En Santander también ganó por una diferencia muy grande. En Caldas también ganó. En Quindío y en Risaralda terminó ganando, en el corazón del país. Entonces pierde en el sur de Colombia por una diferencia enorme, con una votación que por lo menos nuestra corresponsal no vio. Eso no quiere decir que esté en lo cierto, pero nos decía muy desconsolada que la participación electoral en Nariño y especialmente en Pasto había sido bajísima, y terminó subiendo, de manera pues que el resultado es así. Tenemos que agradecer a las personas que en Facebook y en YouTube nos están escuchando. Son miles de personas que nos escuchan y a quienes les decimos: estamos con ustedes en este momento oscuro de la vida nacional. Bueno, doctor Guerra, usted viene a un Senado muy complicado. María Fernanda Cabal se declaró abiertamente en oposición. No sé qué más hayan dicho los otros senadores del Centro Democrático y de otros partidos de derecha que tendrán que enfrentar la oleada de proyectos de la izquierda en este próximo periodo legislativo. Doctor Guerra. Doctor Fernando, usted hace una narrativa clarísima, contundente. No es ningún misterio que nosotros, como oposición y como Partido Centro Democrático, la tenemos difícil, pero también creo, doctor Fernando, que es la oportunidad que la oposición entre tal vez en el proceso de refundación más importante de los últimos 20 años. Y esa será la oportunidad, doctor Fernando, desde ayer. Es la oportunidad de oro, lo diría yo, para que como partido y como concepto político de centro derecha, no solo en Antioquia, que está constituido, sino en los 32 departamentos, tengamos vocación de poder y mostremos verdadero liderazgo para las elecciones locales, a gobernación, a alcaldías, a consejos y asambleas en octubre del 2023, y que nos preparemos para los próximos 4 años. Yo terminaría, doctor Fernando, aportando 2 frases que tengamos muy en cuenta del señor Gustavo Petro el domingo. La primera, si me lo permite, abro comillas:
abro comillas, a partir de hoy Colombia cambia, no es un cambio para vengarnos, el cambio consiste en dejar los odios y el sectarismo atrás, llamo a comprendernos. Y luego, en su discurso del domingo, le solicita al fiscal que deje libres a los jóvenes de la primera línea. Durante 30 años el señor Gustavo Petro incendió este país, desde las clases sociales, del odio, la rabia y la molestia, y el domingo, con mucha tranquilidad, como lo sabe hacer, con frialdad, llama a decir que este no es un cambio para vengar. Y la segunda, que es bien rutilante, abro comillas, no vamos a utilizar el poder para destruir al oponente. La oposición siempre será bienvenida en el Palacio de Nariño para dialogar sobre los problemas de Colombia. La misma frase de Daniel Quintero el 1 de enero cuando se posesionó y habló sobre la alcaldía de Medellín. En pocas palabras, 2 años y medio después, ya sabemos lo nefasto de Daniel Quintero y vamos a empezar a ver la narrativa del señor Gustavo Petro como presidente. Y allí estaremos, doctor Fernando, en la oposición frontal a una izquierda descarada. Bueno, más claridad imposible, y es la claridad que corresponde a un jefe político que no puede dejar a su gente abandonada. De manera que María Fernanda Cabal y Andrés Guerra por ahora se han pronunciado y de manera categórica. La oposición es un elemento fundamental del poder. En toda democracia la oposición es esencial. Entonces la reconciliación sobre la base de la unanimidad es un exabrupto de tipo político. No hay unanimidad porque no puede haberla, porque Gustavo Petro hace unas propuestas que no son de recibo para lo que se llama la derecha o el centro derecha en Colombia. Andrés Guerra, senador electo por el Centro Democrático, nos lo decía con toda claridad aquí en La Hora de la Verdad. Doctor Guerra, pues a posesionarse y a combatir. Lo que corresponde es eso, en unas circunstancias difíciles, porque uno tendrá que ver con cuántos parlamentarios, con cuántos congresistas hizo alianza secreta Gustavo Petro. En la costa parece que fueron varios los jefes políticos que se fueron con Gustavo Petro, perteneciendo teóricamente a la oposición. Bueno, ya lo veremos. Fernando, sí. Eso lo conoceremos muy rápido. Y esto ya con las redes no se puede negar. Por mi parte, doctor Fernando, se lo digo a usted y a todos los colombianos. Yo he venido formado en la tropa, he venido desde lo municipal, creciendo en lo regional y ahora voy a lo nacional como primera vez. Me corresponde en la curul del Senado y he sido 12 años opositor y voy para 16. Un resumen sencillo: 8 años en la oposición ante el ambivalente de Juan Manuel Santos, 4 años de oposición ante el desleal e ingrato de Iván Duque y ahora preparándonos 4 años para cumplir 16 años en la oposición de la izquierda descarada de Gustavo Petro, doctor Fernández. Mayor claridad imposible y es la que uno demanda de los jefes políticos. Claridad. Necesitamos saber dónde está cada uno y dónde estuvo cada uno el día de las elecciones. Senador electo por el Centro Democrático, Andrés Guerra, muchísimas gracias por acompañarnos en La Hora de la Verdad. Doctor Fernando, muchas gracias a usted como siempre, y nos va a tocar una labor bien difícil, pero aquí es donde se forma el carácter y se muestra sobre todo la vergüenza política. Ojalá usted nos pueda seguir acompañando con su programa tan importante, la comunicación política en este país, para contarle la realidad y la verdad a los 50 millones de colombianos. Un abrazo. Aquí estaremos, si Dios es servido, aquí estaremos cumpliendo nuestro deber periodístico, cerca de la gente. No vamos a abandonar a quienes están luchando por una Colombia donde prevalezcan los viejos principios de la democracia, de la libertad, de la libre empresa,
los elementos esenciales que componen un Estado de Derecho como el que tenemos todavía en Colombia. Vamos a ver cuál es el proyecto de reforma constitucional que propondrá Gustavo Petro y cómo será esa nueva batalla. Andrés Guerra, senador electo por el Centro Democrático, departamento de Antioquia. Antioquia no se rajó, queridos amigos. Antioquia votó como había votado en la primera vuelta. No hubo un cambio determinante, 20.000 votos más, pero Antioquia no dejó de votar por el candidato Rodolfo Hernández. Es lo que nos cuenta Andrés Guerra desde ese departamento, el más importante del país.